Siendo. Bueno, buenas tardes, estimados y estimadas estudiantes. Esta es la cuarta tutoría de la asignatura Educación Comparada. Este espacio lo hemos habilitado con el propósito de atender dudas puntuales que se tengan en relación al diseño del proyecto final de la asignatura. Aquí les tengo la consigna de la actividad con lo que se tiene que desarrollar y se los voy a ir explicando paso a paso. Como solo hay dos compañeros, pues una de las compañeras ya me hizo las consultas, el otro compañero vamos a ver si más adelante tiene dudas. Y si no hay chance de que se conecten más estudiantes, entonces por diferido cuando vean el video, sí les voy a pedir que si tienen alguna duda puntual, me la hagan saber para en los próximos días poderles colaborar con la respuesta específica. ¿Qué es lo más importante acá? Bueno, después de que ya ustedes fueron analizando los diferentes capítulos del libro de educación comparada, fueron revisando cuáles son los elementos que participan de un proceso de investigación, contrastaron esas caracterizaciones desde los trabajos colaborativos que desarrollaron. En este momento y en esta fase de aprendizaje, a ustedes solitos les va a corresponder hacer un proceso de investigación desde la metodología de educación comparada con el tema que aquí se les deja, que es alfabetización digital en la formación de competencias ciudadanas. Entonces, aquí van a emplear los diferentes elementos que vimos en los otros trabajos de trabajo colaborativo desde la educología comparativa y los elementos epistemológicos y metodológicos que se fueron estudiando en esos dos trabajos principalmente. Aquí yo igual se los detallo en las consignas y qué es lo que tienen que contestar. Importante el seguimiento y lectura cuidadosa de las instrucciones generales. Entonces aquí ustedes van a identificar 4 artículos que estén relacionados con el tema que se les está dando acá, alfabetización digital en la formación de competencias ciudadanas. Es necesario que establezcan sus propias categorías o variables. ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, cuando ustedes revisaron los artículos de los trabajos colaborativos, todos los trabajos de investigación tienen un norte para poder desarrollar el estudio de ese artículo y desarrollar los procesos de análisis y discusión de resultados. En este caso, cuando hablamos de alfabetización digital, el término ya por sí solo es muy amplio y este término se vincula al uso efectivo de recursos tecnológicos, al uso efectivo de herramientas y recursos digitales, a la formación de competencias digitales en el estudiantado, y es así, por ejemplo, como les recomiendo que ustedes en el momento en que analicen algún artículo, que puede ser el uso del Cmap Tools como proceso de aprendizaje en el estudiante de segundo ciclo, por ejemplo. El Cmap Tools es una herramienta digital que se utiliza para el diseño de mapas conceptuales. Si hay una propuesta educativa desde el uso de este recurso que permite al estudiante ir más allá de solo hacer un mapa conceptual, es un artículo válido de usar. No esperen que a la hora de localizar estos artículos tengan por título alfabetización digital en competencias ciudadanas, porque no los van a encontrar así. Los artículos pertinentes para este análisis de tema pueden ser perfectamente el uso del Twitter, el uso del celular como recurso educativo de apoyo, alguna otra herramienta que se esté utilizando en este momento o inclusive temas como hace poquito, digamos, estoy elaborando un capítulo que habla sobre la complementariedad necesaria entre la didáctica y la tecnología para el desarrollo de competencias digitales. Si encuentran algo así, podría perfectamente servirles de apoyo. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de que la alfabetización digital va más allá de solamente el uso instrumental de ese montón de herramientas o recursos. Es proporcionarle al estudiantado un propósito educativo desde el uso de esas herramientas y que el docente razone desde la construcción, cuando se diseñan las actividades, un uso más de metacognición. Cuando hablo de metacognición, hablo de un uso más significativo, más madurado, más de proyección al propósito educativo que le va a dar al uso de esa herramienta. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos trabajar, digamos, con un WhatsApp, y yo sé que ustedes usan mucho esa herramienta de comunicación para poderse comunicar, entonces, si trabajásemos en una clase con el WhatsApp, ¿qué propósito educativo le vamos a dar a la herramienta?
Y justamente es pensar en las posibilidades y oportunidades que brinda esa herramienta y el valor agregado que le va a dejar a cada uno de ustedes en el desarrollo de habilidades y destrezas o competencias que sean de corte digital. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad creciente que, como todos los ciudadanos tenemos en este momento, en la construcción y desarrollo de contenido mediático. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto o ha sucedido, pero tenemos familiares que tienen niños, yo de hecho tengo dos, y por ejemplo yo no estoy en contra de la tecnología, de hecho es un aliado importantísimo. Lo que sí estoy en contra es de que no se le enseñen a las personas el propósito que tiene ese uso tecnológico y la responsabilidad que hay cuando tienen un dispositivo en la mano. Regalarle un celular a un niño pequeño de 8 o 9 años, hay que analizar con qué propósito le estás dando ese dispositivo, para qué se lo estás entregando. Si se lo vas a dar a manos llenas y tras de eso tiene diferentes aplicaciones, tiene internet ilimitado, hay algunos que abren hasta Facebook, por ejemplo, les habilitan Facebook, y yo no sé si ustedes saben que hay ciertas redes de comunicación o redes sociales que tienen un uso restrictivo para poder ser usadas por menores de edad. Por ejemplo, Instagram y Facebook están recomendadas para niños mayores a 13 años. Y hay muchos menores de edad, menores de 10 años, que ya tienen un paper, ya tienen abierta un espacio en Facebook o en Instagram. Ese tipo de cuidados y ese tipo de responsabilidad justamente es lo que se pretende que ustedes alcancen con el estudio de este tema. No es nada más el hecho de llegar y revisar el contenido y decir, este artículo me va a servir. Es que ustedes, desde que lo van a analizar, tengan clarísimo para su proyecto cuál es la variable o las categorías de análisis que van a utilizar para hacer el análisis de los diferentes artículos. Yo, por ejemplo, podría llegar y pensar, bueno, si el tema que me están proponiendo es alfabetización digital en la formación de competencias ciudadanas y yo conozco el tema y sé que es muy amplio, voy a enfocar mi estudio a el desarrollo de procesos de comunicación efectiva. Porque si yo desdoblo las competencias digitales, por ejemplo, están las competencias de comunicación, están las competencias de uso, digamos, de los recursos de forma responsable, está la competencia de búsqueda y selección de la información, y hay otra competencia que habla sobre el diseño de contenido desde un uso también cuidadoso. Ustedes lo pueden buscar, las competencias están en la UNESCO, son 5, alrededor de 5 o 7. Ustedes perfectamente pueden decir, bueno, voy a analizar estos artículos en función de esta variable. El grado de comunicación que obtienen los estudiantes al uso de estas herramientas y la responsabilidad en el diseño de contenido. ¿Por qué? Porque puede ser que trabajaron o encontraron algún tema que se refiera al uso de algún recurso para hacer videos, que utilizaron, por ejemplo, un Teams como proceso educativo, como herramienta, que utilizaron un chatbox, por ejemplo, hablando ya un poco de inteligencia artificial, en procesos de aprendizaje también. Entonces, hay una gran variedad de temas que yo también por eso, para tratar de hacerles más accesible el espacio de búsqueda y que no tampoco se compliquen tanto porque no hay tiempo, me di la tarea en cuatrimestres anteriores de ir haciendo una catalogación rápida de algunos artículos que les pueden ser de mucho uso para este tema. Inclusive les coloqué 2 revistas para que ustedes puedan explorarlas, revisarlas y de ahí hacer la selección de los artículos. Por ejemplo, está esta de Comunicar, que es una revista especializada en temas de alfabetización, es una revista Q1, está muy bien rankeada a nivel de Iberoamérica. Y está esta otra que es la IJET, que es International Journal of Technologies in Learning. Estas revistas tienen muy buenos artículos referidos a estos temas. Si ya algunos de ustedes rompieron esta brecha de comunicación y pueden leer en inglés, yo los invito a que lean la de IJET, porque les va a proporcionar, digamos, un propósito de conocimiento diverso a lo que se trabaja desde alfabetización en otros horizontes. Hay muchos recursos de Estados Unidos, muchos recursos de Europa que ustedes podrían perfectamente analizar y les va a hacer bastante bien, puesto que ellos tienen ya más de 15 años de estar hablando del tema de alfabetización y no solamente la digital, sino la mediática y también la informacional. Entonces podría serles de gran valor el hecho de que ustedes analicen por ahí diferentes recursos, siempre, ya les digo, tomando en cuenta
que desde el inicio de su investigación, y lo tienen que dejar plasmado al inicio, cuál va a ser su variable o su categoría de investigación. Eso tiene que quedar claro para que el análisis de la información vaya en función de esa variable o esas dos variables o esas categorías de información. Es que tiene que ser demasiado explícito. Tienen que ubicar muy bien sobre la base de qué van a analizar ustedes ese montón de información que van a tener en esos artículos. Ahora bien, a partir de la información de los insumos, ustedes van a desarrollar los apartados de su proyecto, la metodología, el análisis y las conclusiones. ¿Qué es lo que se pretende en estos espacios? Es un esfuerzo un poco más allá de solo colocar los datos. En la metodología de investigación, ustedes tienen que indicar, bueno, los artículos que ustedes revisaron, tienen que analizar si son de corte cuantitativo, de corte cualitativo, de monográficos, estudios bibliográficos o de enfoque mixto. Y a partir de esa información que ustedes colecten en esos 4 artículos, ojalá procuren que los 4 sean de una sola metodología, que los 4 sean o mixtos, o los 4 sean cuantitativos, o los 4 sean cualitativos. O pueden jugar un poco con la metodología cuantitativa y cualitativa y alguno mixto que se encuentren, porque el enfoque mixto justamente habla de un razonamiento cuantitativo fundamentado de datos cualitativos o viceversa, según la metodología de enfoque que tomaron. Ya con eso, entonces sí es importante que ustedes propongan para su propia investigación desde qué óptica van a hacer el análisis de estos artículos. Los van a analizar desde los datos crudos cuantitativos, van a considerar también aportes subjetivos de las participantes, porque a veces cuando es un trabajo mixto, se desarrollan encuestas, traen los resultados y también hay grupos focales o también hay entrevistas abiertas y se colocan entonces los aportes explícitos de los participantes. Tienen que tomar en cuenta qué es lo que ustedes van a considerar. Entonces yo ocupo que en su propuesta de investigación de enfoque mixto ustedes indiquen, bueno, mi trabajo de investigación va a ser analizado desde una perspectiva cuantitativa, pero además considerando elementos cualitativos. Perfectamente me lo pueden detallar así y ustedes indican por qué. Si necesitaran autores para poder fundamentar, creo que ya la mayoría llevó, por ejemplo, fundamentos de metodología 1, fundamentos de metodología 2 o métodos mixtos de investigación, que esas 3 asignaturas a este nivel que ustedes ya están, que ya es de licenciatura, son asignaturas que les proporcionan pues un bagaje un poco más completo y conocimiento en cómo se utiliza, cómo se hacen los diferentes análisis investigativos. Ya ustedes entonces tienen una cierta orientación de cómo se realiza. Y si no lo tienen y no saben, entonces libros como el de Hernández, Fernández y Baptista les podría servir de métodos de investigación, metodología de investigación, o hay una asignatura que se daba antes que era métodos y técnicas de investigación, que era de métodos de investigación, que era de Barrantes, de Rodrigo Barrantes. Ese libro también está por ahí, tal vez alguno de ustedes lo tengan. Y si no saben y necesitan fundamento en metodología de investigación, me avisan y les coloco los aportes. Yo tengo bastante en metodología de investigación, entonces les puedo ayudar para explicarles bien en qué consiste la metodología. O les pongo algún repaso de alguna otra asignatura que haya dado en investigación y se los dejo por ahí. Ahora bien, ¿qué van a hacer desde el análisis de la información? Bueno, antes de pasar a esta parte, cosillas importantes que tenemos que tomar en cuenta de la estructura organizacional del trabajo. Letra que sea legible, no me usen una letra que esté en itálica que no se pueda leer, letra que sea en tamaño 12, con redacción justificada y espacio y medio, importante. Después, el trabajo en su orden respectivo, tiene que tener su portada. Si no saben cómo se hace la portada, pueden tomar en cuenta esta misma orientación de la asignatura y buscar la portadita que se le hace, que trae la vicerrectoría académica, la Escuela de Ciencias de la Educación, la cátedra, su nombre completo, el nombre de la asignatura, el título que le van a dar a este proyecto, el cuatrimestre en el que están, mi nombre y listo. Son datos fundamentales que ya yo creo que todos ustedes saben hacer la portada. La introducción, algo pequeño, una página en donde ustedes indiquen la importancia de desarrollar el proyecto, cuál va a ser el objetivo de investigación que va a tener este proyecto, algo muy concreto. Desarrollar una investigación por medio de las partes del método comparativo, por ejemplo, y que va a versar sobre el tema de alfabetización digital en la formación de competencias ciudadanas, y el trabajo se va a distribuir por los siguientes apartados, va a tener metodología, va a tener análisis, va a tener conclusiones.
Eso es, por ejemplo, un ejemplo rápido de introducción. ¿Qué más va a llevar? Los apartados, metodología de investigación, análisis de la información y las conclusiones. Máximo 20 páginas, traten de ser muy coherentes con lo que escriben, muy concisos en lo que desarrollan para que no se extiendan más allá. 20 páginas es prácticamente casi un artículo científico. Estamos hablando de casi 7.000 palabras, entonces tratemos de ser lo más concretos y no nos pasamos de ahí. No acepto trabajos por correo electrónico a menos que haya una situación de por medio, como ya algunos sabrán, que pasa algo de que se me fue la luz, situación de salud, etcétera, previamente justificada y con comprobante. Buenas tardes. Hola. Acabo de ponerme a conectar a la reunión. Sí, estamos grabando. Ok. Entonces, ajá, gracias. Y finalmente no se aceptan tareas fuera de la fecha de límite. Ahora bien, aquí yo incluso les detallo puntualmente qué es lo que tienen que desarrollar para la introducción. Entonces ustedes van leyendo en la introducción de qué trata el proyecto, cómo está conformado, qué apartados lo integran. Explique brevemente el nombre, autores y año y de qué trata cada investigación revisada. ¿Eso por qué lo hago? Ustedes van a analizar 4 artículos y en esos 4 artículos, cuando uno trabaja la introducción, trabaja también el estado de la cuestión o los antecedentes y es algo muy chiquito. Lo que les estoy pidiendo en concreto es que ustedes me digan, bueno, el análisis de los artículos en general. Bueno, este autor, digamos que Barrantes, 2020, habla de el uso del dispositivo móvil, que sería el celular, en procesos de aprendizaje para el desarrollo de competencias digitales. El artículo presenta el objetivo de investigación siguiente y entre sus hallazgos están ABCD y se concluye con esa investigación o el autor aporta en conclusiones lo siguiente, tal, 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 tal. No más de 4 líneas. Entonces es algo muy conciso, muy concreto, como para que me den de antecedente en qué consisten esos artículos. Ahí mismo en la introducción, cómo se va a realizar el análisis comparativo de los 4 artículos. Y nuevamente, para poderme colocar esto en la introducción, ya tienen que tener su variable, o sus variables, o sus categorías de análisis ya listas, ya claras. Eso es lo primero que tienen que tener. Piensen, ¿de qué forma voy a hacer el análisis? ¿Qué parámetros voy a usar para poder hacer mi análisis? ¿Qué voy a tomar en cuenta? Las competencias digitales, alguna de ellas, el logro de esa alfabetización digital en el estudiantado, específicamente qué, pero tienen que colocar algo puntual. Cuando pasen al apartado de metodología de investigación, tienen que contestar lo que ya ustedes han visto en los trabajos que tienen o que desarrollaron anteriormente, trabajos colaborativos. Entonces tienen, por ejemplo, que localizar cuál es el tipo de investigación. Ahí les coloco el capítulo y las páginas por aquello, si es descriptiva, si es explicativa, si es interpretativa. Generalmente son explicativas cuando son de corte cuantitativo y descriptivas. Y si son interpretativas es que es un trabajo cualitativo o puede ser mixto. Entonces tienen que leer muy claramente cuál es el tipo de investigación. Las unidades de análisis, que no se nos vaya a enredar qué era una unidad de análisis. Entonces identifiquen a qué o quiénes son el objeto de estudio. Tomen en cuenta a quién va dirigida la investigación, si va dirigida al estudiantado, si va dirigida a padres de familia, si va dirigida a otros colegas docentes, si es una propuesta de capacitación que se va a elaborar para mejorar, digamos, el desarrollo de la competencia digital en los docentes de X centro educativo, entonces a quién va dirigida, a los docentes. Para que lo tengan claro y no se me vayan a perder, ahí está el capítulo y las páginas también. Los niveles metodológicos. Bueno, ¿cuál de los niveles metodológicos que aparecen en esas páginas contempla ese artículo? Lo tienen que indicar los 4 artículos. Ustedes tienen que decirme entonces, bueno, de los 4 artículos analizados, se nota, por ejemplo, un comportamiento mayoritario de que el nivel metodológico utilizado es el de resolución de problemas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se está analizando un objeto de estudio que lleva a un problema de investigación y es resuelto por medio de una propuesta, por ejemplo. Entonces, ustedes me dicen en función de los 4 artículos analizados, cómo va el comportamiento. Los instrumentos, pueden hacerlo esto en forma de una tablita bien ordenadita y me explican abajo todo el detalle. El instrumento utilizado en el artículo 1 fue una encuesta, en el artículo 2 fue un cuestionario, en el artículo 3 se utilizó otra encuesta dirigida a profesores y estudiantes y en el artículo 4 se hicieron grupos focales. ¿Por qué? Porque tenía 2 artículos que eran cualitativos y 2 cuantitativos. Un ejemplo.
y que ustedes ahí me digan, bueno, aquí se refiere a las variables o categorías de investigación que se van a usar para el análisis de datos, esta parte en las categorías y unidades de análisis. Esto es importantísimo porque entonces de ahí ustedes pueden sacar las suyas propias para su análisis. Van a hacer también una tabla en donde me indiquen la categoría o la variable que se utilizó para poder hacer el análisis de esa investigación. Generalmente esto se ve en los resultados. Los colocan en ese orden, van en respecto de las variables o las categorías de análisis. Entonces, lean el artículo, a veces los colocan incluso desde la introducción, a veces el detalle está en la metodología, pero siempre se indica cuál es la ruta que se sigue para hacer el análisis en ese artículo. Lean el artículo no de forma lineal, sino véanlo de forma global, porque cada una de las partes que integran esos artículos son vinculantes y tienen todo un sentido. Inclusive, en ocasiones, las variables están tan vinculadas a los objetivos de investigación que de ahí se desprenden, de ahí se sacan. Entonces, tengan mucha cautela a la hora de leer y lean con atención y con cuidado. No agarren los artículos solo por trabajarlos y salir rápido de este proceso, porque no es así. Tienen que tener cuidado y ser conscientes de lo que están revisando y qué tipo de lectura están haciendo, para que esto les vaya a quedar bien bonito. Una vez pasada la metodología de investigación, ahora ustedes van a realizar el análisis de la información. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Van a revisar desde el apartado que tiene cada artículo en análisis de la información, cómo se realiza el análisis de esa información, el contraste de las categorías y los resultados obtenidos de esos artículos. Y ustedes van a hacer una sistematización de los resultados y los hallazgos que están encontrando para su proyecto. Pueden hacer perfectamente una tabla comparativa de 4 casillas en donde coloquen, bueno, en el artículo 1 el análisis va en función de esto y se encontraron estos hallazgos y las variables o categorías fueron estas. Artículo 2 presentó estos datos, artículo 3 estos datos y artículo 4 estos datos. Bien clarito. Y ustedes después hacen un aporte de lo que ustedes encontraron coincidencias y divergencias entre esos análisis. Por ejemplo, que ustedes me digan, bueno, el artículo 1 que trataba sobre este tema y el artículo 3 coincidió en que curiosamente utilizaron categorías muy similares, la A y la B, que fueron referidas a tal cosa. Mientras que el artículo 2 y el artículo 4 en realidad no coincidieron ni tampoco con los otros artículos, utilizaron otro tipo de análisis, otro tipo de variables. Sin embargo, calzan también dentro del eje central de nuestro proyecto de análisis, que es alfabetización digital. Tienen que ser muy objetivos a la hora de redactar porque es mucha la información para que no se vayan a perder y siempre con un norte. A pesar de que ustedes lean que ahí hay categorías y variables propias de esos artículos, ustedes tengan un norte porque tienen que desarrollar sus propias categorías o variables en este proyecto de análisis que están haciendo. ¿Por qué? Porque en la última parte, que habla sobre la yuxtaposición y la comparación, ustedes tienen que saberme desdoblar la sistematización de la discusión de los resultados. Estos artículos presentan discusión de resultados que a veces están en las conclusiones, y cómo ustedes, desde su interpelación, desde su análisis, comparando los 4 documentos, van a hacer su propia yuxtaposición. ¿Qué significa eso? Vamos de nuevo, teniendo claro el norte, que sería su variable o sus variables o sus categorías. ¿Por qué yo hablo tanto de variables y categorías? Bueno, porque son las que le dan, digamos, un eje, una dirección al proceso investigativo. Si yo estoy elaborando, por ejemplo, un tema que va referido a competencias digitales en la formación del profesorado, se me ocurre, o algo muy específico, mejorar la comunicación de los docentes, la comunicación del docente mediante el uso de herramientas digitales, y yo elaboro los objetivos de investigación, yo necesito generar variables, porque a la hora de yo tener resultados, oriento mi análisis de los resultados y la dirección de la presentación de datos en función de estas variables. Entonces siempre me van a escuchar con el discurso de por qué las variables son importantes. De acuerdo al tema que les estoy dando, por ejemplo, una variable podría ser la descripción de las competencias digitales o la descripción de la comunicación como competencia digital en los profesores de educación secundaria, qué sé yo. El grado de aplicación de la comunicación por medio de uso de diferentes recursos digitales. Esa podría ser otra. Son muy puntuales, de hecho, y se desprenden generalmente de los objetivos. Se llaman variables de investigación cuando están vinculadas
a una investigación que es de tipo cuantitativo. Se llaman categorías de análisis cuando están vinculadas a una investigación que es de tipo cualitativo. Cuando son propuestas de investigación mixtas que tienen los dos tipos de metodología insertas, entonces uno no habla de categorías y no habla de variables, sino que habla de procesos de análisis. Entonces ya se habla de la redacción, cuáles están redactadas en forma de una cuantificación y cuáles de esas están redactadas en forma de una obtención de datos más objetivos. Yo lo que les estoy aportando acá es un poco de metodología de investigación, pero es que la asignatura como tal lo demanda porque hacer un análisis de tipo comparativo demanda también conocimiento en metodología de investigación. Entonces esta parte es medular. Cuando ustedes realicen la yuxtaposición y la comparación, es encontrar primero, ya ustedes habían definido sus componentes metodológicos, sus variables o sus categorías, y a partir de ahí empiezan a buscar qué hallazgos encontraron que sean coincidentes, qué aspectos encontraron que no coinciden, y empiezan a hacer la comparación utilizando fundamentos propios de ustedes de acuerdo a la lectura, que sería un parafraseo, y además respaldo de autores. Aquí es muy importante que tomen en cuenta APA, porque cada vez que ustedes hablen de un aspecto X, tienen que mencionar al autor. Las ideas que ustedes estén recabando o lo que estén desarrollando, o una idea que ustedes tengan, por ejemplo, que ustedes digan, bueno, se constató en los 4 artículos como aspecto convergente, como aspecto coincidente entre todos ellos, que el estudiantado logró aumentar la competencia digital al usar esos diferentes recursos digitales. Está muy bien. Sin embargo, de acuerdo con Cabezas, Aguadet, Ábalos y Monge, un aspecto que fue totalmente opuesto es la caracterización de ese tipo de herramientas, de acuerdo al contexto. Y ya ustedes empiezan a desdoblar la idea, pero siempre tomando en cuenta los autores. Porque ustedes no son los especialistas en el campo, ustedes están analizando documentos de especialistas en el campo, entonces tienen que estarlos parafraseando. Acuérdense que el parafraseo es, yo coloco la idea desde mi entender y al final puedo colocar el apellido de la persona y el año. Si yo hago una cita textual, esperando que sea una cita pequeñita, no más de 4 renglones, tengo que colocar entonces el apellido del autor, el año del artículo y además la página en donde está esa cita. Pero estamos hablando de citas pequeñas, no me pongan citas de una página. No está bien visto en ningún proceso investigativo, mucho menos en un artículo o en una tesis, para que lo tengan de plano de una vez, que ustedes elaboren citas de una página. Porque cuando ustedes están desarrollando la investigación, uno como profesor o lector, cuando lee estos documentos, máxime si ya uno ha pasado por esto hace mucho, lo ve como una falta de cuidado de la misma persona que está investigando, o que por salir del paso colocó esta gran cita tan larga para poder complementar y llenar la hoja. Y eso no es así. Tienen que tener entonces cuidado. Las citas se usan para poder aportar y reforzar un comentario que yo elaboré o sustentar. Si yo dije, vamos a ver, generalmente los mouse o los ratones que se usan en computación son negros. Bueno, voy a buscar algún documento que hable de que generalmente hay una propuesta estándar de que todos los mouse son de ese color, porque si no la hay, entonces no tengo por qué poner ese argumento. O que yo diga en el tema de comunicación, bueno, es que la comunicación es un aspecto que se debe desarrollar en todos los espacios y en todos los ambientes, no únicamente en procesos educativos, porque el ser humano es un ser que se comunica de diferentes formas, gestual, verbal, averbal y demás, se comunica. Y la proxémica es uno de esos aspectos de comunicación. ¿Qué hago yo ahí? Yo puse un aporte mío, pero tengo que buscar un autor que me respalde. De acuerdo con los planteamientos de Calderón, en su libro Tal, ella propone que la proxémica es un espacio adecuado de distancia que se usa entre el receptor y el comunicador o el emisor del mensaje para poder desarrollar ese espacio de comunicación en un entorno físico. Entonces, la autora también sugiere tal y tal y tal y tal cosa, y yo planteo una cita o hago un parafraseo. Eso que les estoy comentando tendría que ir en la yuxtaposición. Es un back and forth de las ideas. Es la forma en cómo ustedes desarrollan un contexto de ideas, cómo usted aporta y cómo la lectura a usted le realimenta y le da argumentos para fundamentar lo que usted dice.
y de esa forma ustedes poco a poco elaboran la yuxtaposición. Están haciendo más que comparar, están argumentando, están debatiendo, están contrastando, están comparando. Eso es lo que necesitamos ver en esta parte. No es fácil, es como escribir a veces un marco teórico de una tesis, no es sencillo, o escribir un libro, ocupan tiempo, por eso este trabajo no se puede tomar a la ligera. Entonces, sí es importante que lean con cuidado cómo se hace la yuxtaposición y la comparación. Buscan divergencias, convergencias y contraponen ideas, y ustedes también pueden desarrollar su opinión. Al final vienen las conclusiones, los hallazgos obtenidos en cada artículo revisado, que ustedes los detallen. Si fueron muy estratégicos, por ejemplo, y desde la introducción, que también se lo pedí, lo colocaron ahí puntual, tienen cómo volver a retomarlo y lo colocan en las conclusiones porque ya lo hicieron en la introducción. Si no lo hicieron de forma ordenada, entonces les va a tocar leer y en las conclusiones sacar cuáles fueron los hallazgos de cada artículo. No me copien textualmente las cosas. Háganme una interpretación de los datos, porque ustedes no pueden llegar y agarrar, Aguadet dijo esto, capto la idea, corto, pego y lo pongo. Eso no se hace. De acuerdo con Aguadet, Galindo, Córdoba y demás, los autores exponen que entre las principales conclusiones se destacan, bueno, que los estudiantes logran desarrollar la comunicación en el momento en que socializan en procesos colaborativos con diferentes recursos digitales. Y lo escriben, por favor, en su lenguaje distinto, no me lo copien y peguen igual, esa no es la idea. Ustedes en educación comparada o en algún análisis que hagan de documentos, yo no puedo agarrar los documentos de otros autores y ponerlos como que si fueran mis ideas. Ustedes lo transcriben con sus propias ideas. Eso también da para que ustedes practiquen un poco la parte de interpretación de datos y de documentos y de información. No lo pueden copiar textual. Entonces, los hallazgos de esos artículos y compare aportes de los autores, posiciones a favor y en contra. Si encontraron, por ejemplo, que, a ver, hace poco estaba leyendo un autor, Moore, que él hablaba de que los procesos de aprendizaje en modelos de educación a distancia, para poder funcionar, para que sean funcionales, tienen que estar muy bien acompañados de instrucciones, de consignas. Por consignas, entiéndase, pues toda esta ruta de seguimiento que uno les da para que ustedes puedan ser autodidactas en su proceso y sean estudiantes que se puedan autorregular, es decir, que puedan desarrollar el proceso solitos. Hay otros autores que se contraponen a esto porque dicen que al estudiante se le deja muy solo y no van de acuerdo en que el estudiante tenga que ser tan autodidacta, porque la función del docente es de brindar acompañamiento, de brindar mediación, de brindar orientación en el proceso. Entonces hay muchos que no creen pues en los modelos de educación a distancia. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que, bueno, Moore, con una teoría transaccional del aprendizaje, que es así como se llama, él expone dentro de sus teorías que el estudiante, para poder ser un estudiante que autorregule su proceso y desarrolle metacognición, tiene que tener un buen aporte del docente, pero desde el rol de las instrucciones, a nivel instruccional, nada más. Esto se contrapone claramente a los aportes que hacen Medina, que hacen SEAS, que hace, a ver por aquí, que hace Molina, incluso en Fundamentos del Currículum, porque ellos hablan de que el rol del docente tiene que ser un rol que acompañe, un rol que medie, un rol que guíe, un rol que facilite algunos procesos al estudiantado y que le brinde acompañamiento. Ahora que estamos hablando mucho de modelos de educación a distancia en este contexto y que, por ejemplo, el Ministerio de Educación está tratando de hacer de este modelo un modelo habitual en el que está utilizando tal vez guías para que los estudiantes se apoyen y alguno que otro proceso de aprendizaje mediado por la tecnología, como lo es el Teams. Entonces, hablar de que los posicionamientos de Moore puedan ser muy adecuables en este contexto, en realidad es poco viable porque no se tiene una claridad todavía de los esfuerzos que se están trabajando a nivel del Ministerio de Educación desde la base de un modelo de educación a distancia. Es decir, no todos tienen esa competencia o esa claridad de en qué consiste básicamente el modelo. Y hay otros docentes, por ejemplo, en contraposición que dicen que el modelo que se está utilizando en el Ministerio de Educación es un modelo mixto o blended learning o es un modelo híbrido, que tampoco es cierto, porque los modelos híbridos, de acuerdo a lo que nos dice Lorenzo García Aretio, son modelos que complementan la educación a distancia con la educación virtual, y para hacer educación virtual usted tiene que tener
toda una plataforma de apoyo tecnológico, por ejemplo, una plataforma LMS como Moodle, tiene que tener diferentes herramientas de acceso para poder ayudar al estudiante a que aprenda y tiene que tener también otros componentes de comunicación masiva que le permiten esos espacios como estos del Teams. Entonces, hablar de blended learning, de aprendizaje mixto o híbrido, en un contexto en donde se está tratando de ver la complementariedad entre modelo de educación a distancia y tecnología es un poco sesgado. Si ustedes me entienden, acabo de hacerles una contraposición de autores de las diferentes teorías que se pueden manejar. ¿Y esto por qué se hace? Hay que leer. Entonces, es importante que ustedes no que hagan algo a ese nivel, pero algo similar, tomando en cuenta los 4 artículos que ustedes tienen ahí, que ustedes puedan revisar, porque van a tener los autores. Yo aquí no tengo los libros, en realidad fueron textos que me he leído hace ratos y con los que he venido trabajando, pero ustedes van a tener los artículos ahí a la par. Entonces, y necesito que se identifiquen con cada artículo, que lo lean bien, que revisen bien. Hay artículos generalmente que ya les digo son de 15 a 20 páginas, entonces que los lean y ustedes saquen lo más relevante, vayan haciendo fichas si pueden para que contrasten y les quede bien elaborado ese aspecto de comparar autores, posiciones a favor y en contra y que quede bien delimitado. Ya con eso al final, reflexiones desde lo aprendido, qué aprendieron ustedes durante el desarrollo del proyecto. Para mí siempre fue importante, por ejemplo, porque yo fui la que diseñó la asignatura, que ustedes aprendan desde la práctica. Entonces, en la medida en que ustedes tengan más interrelación con contenido real, con artículos bibliográficos, con artículos con datos, se van dando también una idea de que habemos otros profesores también que somos de diferentes áreas, que también escribimos, que también publicamos, que publicamos con otros con colegas de otros países y que hacemos estos esfuerzos con tal de aportar un granito de arena, porque uno no va a hacer el gran cambio, y uno poco a poco se va metiendo en esta parte de producción científica y es muy distinto a desarrollar un trabajo de investigación o es muy distinto a elaborar una clase. Entonces, estos esfuerzos es importante porque, ya les digo, todas las personas que estamos como docentes y ustedes que están en proceso de formación o ya son docentes, también tienen que irse sumando a estos esfuerzos. Ustedes van a ser docentes que tienen todo un ecosistema de aprendizaje al frente de ustedes, un proceso totalmente vivencial y se vale sistematizar esas vivencias, se vale estudiar desde el modelo didáctico propio qué mejoras pueden hacer a esa metodología de aprendizaje, se vale indagar otros métodos, otras técnicas que desde la heurística les permitan inventar otras actividades que proporcionen otras habilidades y destrezas ahora con la nueva política curricular que tiene el ministerio. Entonces, todo eso que ustedes están haciendo, que no se dice, pero se hace, es lo que hay que socializar. Y es ahí, cuando ustedes socializan, que se abre entonces otro proceso formativo en donde ya se concibe el docente como investigador, porque es parte también del rol docente, investigar, actualizarse, estar haciendo análisis de documentos, revisar políticas, revisar manuales, revisar qué actividades se desarrollan en diferentes escenarios, países y contextos, porque no nos podemos quedar solo con lo que ya tenemos. Recuerden siempre que el conocimiento se devalúa constantemente. Entonces, por ende, es importante estar activos investigando qué nuevas tendencias hay. Ahora con este asunto de la pandemia han salido a colación, por ejemplo, cantidad de recursos tecnológicos. Hace poquito me mandaron un enlace de más de 200 recursos que los docentes pueden utilizar para implementar en sus aulas desde modelos de educación virtual. Entonces, ustedes no tienen idea de la cantidad y yo digo, bueno, está bien que tengamos a mano esta variedad de recursos, pero a veces esta cantidad de recursos también frustra mucho al docente porque no tiene las competencias instrumentales para saber cómo se usan y tampoco el tiempo para poderse capacitar oportunamente y saber de qué forma procedimental voy a hacer las actividades. Entonces, lejos de ser un apoyo, digamos, al proceso de aprendizaje, en ocasiones tanta saturación de contenido abruma. Y es ahí en donde hay que hacer una conciencia del nivel de información, el tipo de información y la cantidad de información que se está manejando y la responsabilidad a nivel de ciudadanía digital con la que estamos haciendo uso de esos recursos. Por ahí en algún momento había una caricatura que se las pasé a otros estudiantes que hablaba de la innovación que realiza un profesor cuando está trasladando, digamos, o haciendo la migración de un proceso de aprendizaje que es presencial a un proceso de aprendizaje virtual.
Y recuerdo que en la caricatura, voy a buscarla y se las coloco, lo puse con los compañeros de maestría, decía, por ejemplo, el docente todo contento, bueno, ahora que tengo la computadora, entonces voy a vaciar todo el texto en un ebook y vamos a trabajar desde ahí. Y en la misma caricatura les decía, bueno, estimados estudiantes, como ahora tenemos la computadora, por favor, abran su libro en la página tal, haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo con el libro en físico. Entonces, ya les digo, trabajar alfabetización digital y competencias para la ciudadanía va más allá que solamente hacer este traslado y baseo de contenido y hacer actividades o proyectar un PowerPoint o hacer un examen digital. Esto va más allá. Va más de la conciencia, va más de la conciencia del docente sobre el uso de las herramientas y el valor agregado que dejan el estudiante. Por eso el tema es tan relevante. Y es un tema que, sin duda, desde el año pasado hasta acá, nos ha llevado contrarreloj porque hemos tenido que ir aprendiendo a la fuerza. Los que no manejaban el tema, saber que, por ejemplo, existen otras herramientas de comunicación que no sirven solamente para hablar con la familia en el extranjero. Otras herramientas como el mismo Facebook, que no sirven únicamente para hacer memes y publicar cosas y estar ahí riéndose, sino que también hay componentes educativos que se les pueden agregar. Aplicaciones diversas como, por ejemplo, Geniali, que no es únicamente para hacer un póster, sino que también puedo hacer actividades lúdicas, interactivas con los estudiantes y vincularlas a una plataforma. Entonces, hay mucho que hay que resolver e ir aprendiendo sobre la marcha. Y está bien, nos tocó. Hay otros países que están más adelantados. Eso no significa que no vayamos a poder. Entonces, el tema como tal, por eso les digo, me interesaba dejárselos para que ustedes desde otra óptica también tuvieran como una competencia adicional al proceso de metodología comparativa, que aprendan un poco más de un todo. El tema sé que les va a ser funcional para todo lo que estamos trabajando. Al final, colocar las referencias bibliográficas. Muchos de estos artículos, por ejemplo los de comunicar, ya traen en una esquina a la izquierda cómo se pueden referenciar. Entonces, si el artículo ya lo trae, solo es copiar y pasar, no hace falta. Si el artículo no lo tiene, por favor revísenme muy bien APA para que no pierdan puntos por ahí. El nombre que va en itálica es el nombre de la revista. Lo mismo que el volumen del artículo, no el título del artículo. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, hay formas de colocar los referentes teóricos, estas referencias bibliográficas para revistas. Cuando son tesis también o procesos de investigación de proyectos, hay otra forma. Para libros hay otra forma. Pero como el caso que nos ocupa solo son artículos, entonces recuerden que lo que va en itálica es el nombre de la revista y el primer numerito que aparece, que es el del volumen. El número no, el número siempre está en paréntesis. Y bueno, ya con eso ahora queda aquí la rúbrica. Entonces, una de las compañeras que están acá en tutoría, en la videotutoría, me consultó que si estos insumos académicos son los únicos que se toman o se pueden tomar otros. Yo les dejé a ustedes una base de varios documentos. Ustedes pueden usar 4 de ahí o pueden buscar un par y en otros espacios buscar otro par. Pero para mí que es importante que tengan una claridad de la diferencia que existe entre un documento de corte científico, como estos artículos, a un documento de corte informativo. ¿Por qué? Porque ha sucedido en otros proyectos que me colocan, por ejemplo, algún manual que descargaron en el Ministerio de Educación. Eso no es un documento de corte científico. Sé que viene del MEP, pero no es un documento que sea publicado de carácter científico, es un manual. O me dan alguna información que venga de un blog que es de una persona experta, por ejemplo, este señor Lorenzo García Aretio, que es de la UNED de España y tiene mucha experiencia en modelos de educación a distancia y recursos digitales. Sí, está bien, él es una persona que tiene mucho conocimiento en el tema, pero si usted se remite a un blog es un espacio de carácter informativo. Mejor busquemos entonces un artículo del señor. Si ustedes se meten a Google Scholar o Google Académico, que es una página que está dentro de Google normal, ponen Google Académico y abren ahí, colocan el nombre del señor y buscan artículos en alfabetización digital, les van a salir todos los artículos que tenga el señor. Entonces, hay espacios, digamos, o repositorios de búsqueda que son formales. Está la UNESCO que tiene documentos, está Eduteca que tiene documentos, está revistas especializadas en el tema, pueden buscar revistas en tecnología educativa, revistas de educación y tecnología, les van a salir un montón. Están las mismas bases de la universidad, que estas bases de la universidad hay que utilizarlas porque la universidad
paga una membresía por tener acceso a EBSCO, a ProQuest, a Scientist, a otras bases. Entonces, traten de ingresar para que ustedes tengan esos accesos. A Xavier, por ejemplo, y en la biblioteca están los videos. Voy a buscar, creo que lo tienen ahí, el video de cómo ingresar, pero se entra nada más con su número de cédula y con su fecha de nacimiento. Y con eso ustedes ingresan a las bases de datos. ¿Para qué? Para que ustedes hagan un filtro sano y localicen artículos que sean de corte científico, que sean confiables y que les den buenos datos para su proyecto. No me busquen documentos de una wiki, no me busquen documentos de otro blog o de un portal educativo, porque esos documentos están hechos para el conocimiento en el tema. Si ustedes por casualidad dicen, bueno, de este tema yo no sé nada, no sé lo que es alfabetización digital y competencias para la ciudadanía, yo quiero leer un poco y quiero saber de qué trata. Ustedes se meten a Google normal y ponen competencias digitales o ponen alfabetización digital y les va a salir cantidad de información. Pongan videos. A veces es más fácil ver un video de una vez, algo cortito. Y ustedes van a utilizar esos recursos para que adquieran más discurso para su análisis. Eso sí se permite, pero eso es para usted. No me lo ponen las referencias. Así usted se informó. ¿Qué es lo más sano en estos casos? Que la persona que está investigando o el investigador lea un poco antes y se informe un poco del tema antes de sentarse a escribir del tema. Entonces usted se informa, lee fuentes, lee autores, ya tiene como un discurso un poco mejor armado y ya después empieza a buscar los artículos que van a ser los que fundamenten teóricamente su investigación. Pero así con ese orden. Entonces, traten de ser muy cautelosos a la hora de buscar esos referentes teóricos. ¿Por qué? Porque aquí en la consigna está. Entonces, insumos académicos de investigación, al menos de uno de los artículos procede de fuentes confiables. Y ya les digo, yo por ejemplo soy parte del comité científico de esta revista Comunicar, que es española, y es Q1, no cualquier persona escribe ahí y no cualquier persona publica ahí. Entonces, son artículos que exigen mucho, tienen unas rigurosidades muy altas de revisión en varios idiomas. Entonces, hay que escribir con mucha cautela y hay un nivel de calidad muy alto en lo que se escribe. Incluso, hace poquito, el año pasado, la revista de Innovaciones Educativas de la Escuela de Ciencias de la Educación sacó un compendio post-COVID, una edición especial que hablaba de diferentes propuestas. En esas yo saqué uno de inteligencia artificial y robótica con un compañero de ciencias sociales, que es de la Cátedra de Tecnologías de la Información. Ese también habla sobre la posibilidad de alfabetización digital, porque estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, hay varios artículos de ahí que les pueden servir. El año pasado también ellos sacaron otro compendio en esa revista que está ahí en la Escuela de Educación. Ustedes buscan innovaciones educativas y hablaba también de varios artículos vinculados a tecnología y educación. Pueden revisarlos. También está la revista de posgrado y sociedad, que es del sistema de estudios de posgrado y estudiantes de la maestría en tecnología educativa o otros estudiantes que tenemos en educación a distancia y aprendizaje en línea han escrito artículos ahí que a ustedes les podrían interesar eventualmente. Hay otras revistas como la de Umbrales, que está en Colipro, y en la UCR también está otra revista de educación. Es cuestión de buscar. Ustedes pueden buscar, hay diferentes espacios, yo les coloqué dos, unos en inglés y otros en español, pero hay más, o sea, hay muchos más. Pero siempre busquen que sean de revistas, que tengan ICSN, que tengan el espacio formal y no que sean solamente espacios informativos, es que no calza, ¿verdad? Para artículos científicos, espacios informativos no. Tienen que tener muy clara la metodología de investigación. Ya les dije cómo hacer el análisis de los resultados, qué aspectos considerar en las conclusiones, en sus reflexiones finales. Esta parte es muy importante porque es lo que les vengo diciendo, el pensamiento crítico. Ustedes no pueden abordar este proyecto solamente desde un contraste de comparación básica. Al hacer yuxtaposición, necesito que ustedes reflexionen desde la teoría, desde la metodología, desde los datos, contrapongan resultados, contrapongan aspectos, aporten su forma de pensar, qué es lo que ustedes consideran y respalden todo con autores. Es importante y es parte de las propuestas que desarrollan aquí justamente desde el pensamiento crítico. Uso de APA, tomen en cuenta lo que les dije, cómo se coloca la referencia de una revista. Bueno, estas revistas que les digo, la de Innovaciones Educativas, las revistas de la UCR, Umbrales, estas revistas que les he mencionado, tienen en la parte derecha de su revista
cómo se cita el artículo para efectos de APA, o si es Chicago o si es Vancouver. Ustedes buscan APA, que es lo que estamos usando, y es APA 6, no APA 7. Aunque ya se está usando el APA 7 y yo ya lo uso para escribir, la cátedra todavía está utilizando APA 6, entonces no nos vayamos fuera de las consignas. Usamos APA 6. Me lo colocan la referencia como aparece y ya con eso queda listo y saben que van a la segura porque está bien referenciado el diseño de la referencia bibliográfica. Y al final la redacción, estilo y ortografía. Cuiden mucho, Word tiene editor de texto, entonces siempre denle una revisada al documento antes de enviarlo, alguna palabra, tilde o coma que no se les vaya a ir y que ya esto quede bien elaborado porque también hasta por esto pueden perder puntos. Este es el proyecto final, vale 45 puntos, 25%. Y como les digo, el propósito inicial de este es que ustedes aprendan a hacer una propuesta pequeñita de análisis comparativo, tomando en cuenta los artículos en este tema que estoy segura que les va a dejar un valor agregado para más adelante y para ustedes en su formación, que es ese análisis crítico de cómo repensar las diferentes tecnologías desde un uso educativo y cómo hacer de esa propuesta entonces la posibilidad de que sus estudiantes aprendan un poco más allá de solo el uso instrumental. Y estoy segura de que de verdad les va a beneficiar. Ya con eso terminaría el espacio. No sé si de los compañeros que están acá presentes les quedó alguna duda o alguna situación que me tengan que comentar antes ya de finalizar. Dígame. Ok, permiso. Propio. En eso, bueno, hay una pregunta que me quedó a mí con duda en la introducción, que dice cómo realizará el análisis comparativo de los 4 artículos revisados. ¿Se puede hacer la comparación, digamos, el análisis comparativo, digamos, tanto en la metodología de investigación como en el análisis de la información mediante tablas comparativas para Sí, abarcar los claro. 4? Usted se puede Sí. apoyar con tablas, exactamente, pero no solamente que me coloques las tablas. Usted coloca las tablas y abajo de las tablas un poquito de explicación, ¿verdad? Ok, como palabras propias mías, digamos, abajo. Exactamente, es que sí necesito ver esa construcción de parte tuya. Las tablas generalmente sirven para reducción de contenido. Entonces, cuando usted Okay. utiliza una tabla es porque usted coloca puntualmente los aspectos en los que se va a enfocar para hacer un análisis. El análisis lo Ok, hace entonces escrito en prosa y apoya los lo datos puedo que hacer, encuentre en las tablas. permiso. Entonces puedo hacer tal vez en las tablas como un tipo resumen y como desarrollarlo tal vez de forma escrita, no sé si me explico bien. Bueno, es que voy de Como nuevo. para A ver, las tablas son un propósito de reducción de contenido. No está bien, por ejemplo, que usted en una tabla me coloque toda la teoría, lo que va a escribir, mejor lo hace en prosa. Porque la tabla lo que okay, hace es darme datos puntuales. Por ejemplo, si usted me dice, ¿cómo se desarrolló la metodología de investigación de los 4 artículos? Artículo 1, descriptivo explicativo, punto. Artículo 2, cuasi experimental cuantitativo. Artículo 3, exploratorio descriptivo. Artículo 4, descriptivo, punto. Y abajo, bueno, como se puede evidenciar en la tabla, los artículos se analizaron desde la siguiente parte, tal y tal y tal y tal y tal, y los autores explican que estos tipo de metodología sirve para tal y tal y tal. ok, de acuerdo. Entonces podría ponerlo tanto al inicio tal vez como al final, como un tipo, eh, no sé cómo le digo, como un resumen, por así decirlo, de toda la información, como para que sea más fácil de ver de primera imagen, digamos, de primera vista. Tal vez, no sé si me explico. ¿Usted quiere colocar esa información en la introducción? No, yo digo como en la parte bueno, de metodología en la investigación, es que no entiendo, yo ahí, si debo anotar o contestar las preguntas en ese mismo cuadro, hacer un cuadro aparte donde se vean los 4 artículos, o lo puedo desarrollar en una página, digamos, normal, como un trabajo. A ver, esas preguntas que yo le desarrollo ahí son los elementos que tiene que componer ese apartado de metodología. Cuando yo revise su trabajo, tengo que ver que usted me haya desarrollado el tipo de investigación de los 4 artículos, las unidades de análisis de los 4 artículos, niveles metodológicos de los 4, instrumentos y categorías de análisis de los 4 artículos,
Usted puede hacer una Por eso, matriz, que es una tabla más grande, y colocar todos esos elementos ahí, y además un análisis un poquito de lo que usted está viendo y encontró en todos ellos. O lo puede hacer todo chorreado en prosa. Prosa es esto, redacción así, en texto, sin colocar las tablas y de forma muy ordenada. Bueno, en el artículo 1 encontramos que el tipo de investigación es tal, las unidades de análisis son tal, los niveles metodológicos tal, el instrumento tal y las categorías son tal. En el artículo 2, y lo desdobla, artículo 3 y artículo 4. por eso, entonces en esas preguntas deben de estar, digamos, por así decirlo, la respuesta tiene que ir con base a todos los 4 artículos, no solamente como hacerlo como por separado, sino como de forma integral. Sería lo mejor que lo haga integrado. Ok, Uh-huh. ok, de forma integrada. Y yo puedo apoyarme tal vez como para, o no sé si será recomendable, como hacer tal vez un esquema o algo así al final, como los principales hallados. ¿Y qué propósito va a tener ese esquema? El esquema, como tal vez organizar la información, como para que si alguien lo ve, sea tal vez más sencillo a la hora de analizarlo. No sé si ¿Y estará bien, dónde? digamos, Pero como el apoyar. esquema, sí, bueno, generalmente cuando se hace una investigación en la primera fase, se le pide al estudiantado que hagan un esquema para reorganizar los datos de algún apartado. Generalmente sucede mucho en la parte del fundamento teórico o en la construcción del marco teórico, pero ustedes aquí no van a hacer eso. Entonces, más bien necesitaría saber en qué parte querés hacer el esquema y cuál es el propósito. El propósito sí sería como ordenar la información, pero igual no sé si se puede hacer tal vez, por ejemplo, en ese mismo cuadro, que usted nos pone ahí y a la par contestar de forma integrada todas las preguntas que vienen ahí, Puede en la parte hacerlo, de metodología. Sí. puede hacerlo. Lo que sí te pediría entonces es que cuando dice acá preguntas, usted pone cuál es el tipo de investigación que presentan los artículos. En esta parte que está acá, me lo subdivide artículo 1, 2, 3 y 4. Ajá, en la misma, digamos, en el mismo cuadro de la par, no En hacer esta más parte cuadros, que nada más en el dice, mismo cuadro, darle sí, pero artículo 1, 2, separadito, 3 y 4. Ajá. pero separado, le hace las líneas o se las dibuja y usted coloca aquí de forma horizontal artículo 1, artículo 2, 3 y 4 para que se vea de forma horizontal y de forma global que está la pregunta y lo que usted contestó de cada artículo. Ok, y no lo podría hacer, digamos, también como por columna, por ejemplo, poner una columna artículo 1, la otra artículo 2, 3 y 4, y la pregunta y contestar por columna. Lo puede hacer también así, pero sabe que no se va a ver integrado, porque primero me vas a colocar entonces los datos del primer artículo, los datos del segundo, los datos del tercero y los datos del cuarto por aparte. Puede hacerlo así también, pero no se va a ver integrado. La idea es que busquemos la forma de representar en tablas, si usted se puede ayudar para que me integre todo. Lo que quiero es que ustedes elaboren desde ya un discurso que sea comparativo, no integrado, no que me pongan los datos por aparte, fraccionados, porque si me lo Por van a eso, hacer pero fraccionado, es como me lo estás diciendo. En esta tabla artículo 1, en esta otra tabla artículo 2, 3 y 4. por eso, entonces tendría que estar aquí mismo, en esa misma tabla, pero sí ocupa usted ver qué es del artículo 1, 2, 3 y 4, ¿no? De igual forma, Exactamente. ¿no? Sí, pero entonces Mm. haciendo las divisiones en ese espacio. Aquí donde dice explicación, no sé si estás viendo la pantalla, Sí. uno Ujú. puede Yo lo tengo agarrar abierto esta también. misma, ok, puede agarrar este mismo espacio de tabla y subdividirlo. Con un lápiz se dibuja. Pone un espacio para artículo 1, otro para artículo 2, otro para artículo 3 y otro para artículo 4. Porque lo que le estoy preguntando aquí no necesita que usted amplíe en datos. Lo que necesito que amplíe es en datos concretos, pues no en definiciones. El tipo de investigación que presentan los artículos. Usted me tiene que decir artículo 1, descriptiva, artículo 2, explicativa, artículo 3, interpretativa o artículo 4, descriptiva. Nada más, no me tiene que poner nada más. Unidades de análisis, dirigido a docentes, dirigido a estudiantes, padres de familia u otros docentes. Nada más. Niveles Por eso, metodológicos. pero permiso, disculpe que la interrumpa. Igual entonces, si se haría por columnas, yo podría poner artículo 1, investigación,
descriptiva. Artículo 2, ¿verdad? En la siguiente, investigación explicativa. O no se Sí, podría hacer eso es. así. Sí, eso es. Por eso sí lo puedo hacer así, digamos, por columna, igual, ponerle Y artículo que yo tal, vea descriptiva. entonces un solo cuadro donde están los 4 artículos con las preguntas. Un solo cuadro, no Exacto, 4 cuadros. sí debería. No, no, no son 4 cuadros. Fue que me di a entender mal. Entonces, son 4 columnas. Entonces, a donde diga Exactamente. artículo 1, 2, 3 y 4 y las mismas preguntas, donde se puede ir contestando a la par. Es correcto. Ok, perfecto. Y me dice, nos hicimos bolas, pero sí era eso. Sí, es que no tenía Ok, como el muchas lápiz para gracias, Gustavo. dibujarte porque está en PDF, pero así va. Y en relación a Sí, los otros sí. apartados es similar. Entonces, si vos haces, por ejemplo, la parte de análisis, aquí es lo mismo. Lo puedo Aquí hacer ya igual. vamos a ampliar un Sí, lo poco puedo de hacer igual. información, pero trata de hacerlo igual para que quede bonito y se vean los 4. Si tenés que Exacto, colocar es la que yo página, decía por columnas. Yo decía por columnas porque así, si yo anoto un poco más de información, no me va a saturar claro. la misma celda. Ujú. Por eso lo decía, ajá. Igual se puede ver porque, digamos, la pregunta estaría en la columna de la izquierda, ¿verdad? En la columna. Exactamente, Entonces, sí, en puedo la de usar la la misma derecha. tabla. Ujú. Ah, Si ok, necesitas perfecto. Muchas gracias. incluso más campo en la redacción, lo pasas a una redacción de hoja de forma horizontal, no vertical. Le puedes cambiar el tamaño y eso te da Perfecto. todavía más amplitud en la tabla. Genial, genial. Muchísimas Ujú. gracias. Con todo gusto. Dígame, compañera, que vi que alguien levantó la mano y después la bajó. Profe, había sido yo. Es que Dígame. creo que con la pregunta 3 ahí donde dice introducción y la explicación que ustedes acaban de dar, se me hizo bolas todo. Decía que explique cómo realizará espere para abrir esto en grande, el análisis de los 4 artículos, creo que es que ya se me perdió la hoja. Explique cómo realizará el análisis comparativo de los 4 artículos revisados. Ajá, en esa ¿Cómo va a parte, hacer usted el análisis de los 4 artículos? ok, Entonces, es que en ahí esa usted me parte mejor explíqueme usted. sí, ahí en esa parte usted ya tiene que tener claras cuáles van a ser las variables de investigación o las categorías que usted va a utilizar para hacer el análisis de esos artículos. Ah, ok, es que yo pensaba como referirme más que nada a los tipos de investigación, a los objetivos No, y porque el análisis comparativo no es eso. Imagínate Ujú. que en la parte anterior donde dice explique brevemente el nombre, autores, año y qué trata cada investigación, ahí es donde tiene que aparecer la investigación de los autores de tal año, publicada en tal lado, con los tantos objetivos y con los hallazgos. Ajá. Eso para cada artículo, eso se hace en 3 renglones para cada artículo. En el análisis comparativo, usted lo que me tiene que decir propiamente es cómo usted va a analizar esto. ¿Cómo se Ujú. va a hacer el análisis? ¿Qué explicación le va a dar usted de acuerdo a las categorías suyas o sus variables? ¿Por qué? Porque tenés que revisar las categorías o variables de esos artículos y usted decirme cómo lo va a elaborar. Va a ser un proceso comparativo por medio de, a ver, las siguientes variables en donde se va a revisar las coincidencias y aspectos que no convergen en estas ideas de acuerdo a estas 2 variables que se ha propuesto para este análisis y usted propone sus variables. Ah, perfecto, ahora sí me quedó clarísimo. Muchas Ujú. gracias. Con mucho gusto. Chicas, no sé si tienen alguna otra consulta. Alex, ¿vos tenés alguna pregunta? Bueno, la verdad tenía varias, profesora, pero ahí digamos que las he aclarado un poco con lo que se ha explicado. El Pero dígame proyecto si en le sí, quedó alguna. no, el proyecto en sí está complicado, pero lo único que yo iba a preguntar desde el principio, que parece que ya se me aclaró, es que no se hacen por separado el análisis comparativo de los artículos, sino que se juntan y se hacen uno solo. Eso es Sí, lo que me quedó claro exactamente. al final. Ahí Ok, juega entonces mucho de la ahí, capacidad de síntesis y de vinculación de ideas y de relaciones de conceptos. Juega mucho toda esa parte. Tienen que ser muy estratégicos para poder juntar y complementar todas las ideas de cada artículo desde su sistematización, desde su redacción.
porque yo necesito ver que ustedes hayan leído a profundidad y entendido todo lo que están contraponiendo ahí. No es que lo coloquen por aparte, es que ustedes sistematicen desde su entender todo lo que leyeron. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Bueno, es laborioso. Digamos que, a ver, yo creería que no es tan complicado porque ustedes ya hicieron el ejercicio colaborativo. Fue algo muy similar, pero lo hicieron conjuntamente. Esta vez lo van a hacer solitos y con 4 artículos, no solamente analizando uno. Por eso les decía, para mí lo importante era que ya tuviesen ese antecedente de que ya conocían otro artículo, de que ya habían analizado estos elementos, pero ahora les toca a ustedes analizar 3 más y solitos, en su razonamiento de que son 4 artículos, y ya con eso poder hacer el proyecto. Si tienen alguna otra duda o consulta en el camino, de aquí al fin de semana me van diciendo, y yo con mucho gusto les voy ayudando. Si ya no hay más consultas, entonces damos por terminada la sesión y voy a subir el video aquí a la plataforma para que lo puedan ver en diferido también. Entonces, si ya no hay más consultas, en realidad agradecerles el espacio y quedo atenta para cualquier consulta que tengan. Muchas gracias, profesora. Muy amable. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Bueno, hasta luego.